observar, a dialogar, a experimentar, a hacer. Con frecuencia nos es fácil fijar un objetivo y a veces no sabemos cómo lograr la ruta para lograrlo, porque el hacer no es una habilidad que hayamos cultivado y desarrollado. Y tenemos que pasar del temor y la desvalorización a la confianza y la autoestima. Es imposible crear, pensar, decidir y tomar acciones propositivas hacia adelante si no confiamos en nosotros mismos, si no nos queremos, si no nos reconocemos como personas con valor. Pero además, para la educación en general y para el Perú, se le proponen algunos temas transversales a trabajarse en la dinámica educativa. Todo lo que significan valores éticos, ciudadanía, equidad de género, cultura ambiental, interculturalidad, cultura de paz, son temas que están en la currícula escolar y que día a día queremos que las personas en el Perú practiquen y sean capaces de ejercer su vida con esas características, que nos respetemos los unos a los otros, que podamos vivir en paz. Ello desafía de manera importante la forma en que hacemos educación. Propone un cambio del sistema de creencias, de valores, de costumbres de los estudiantes, de las familias y de los maestros. La práctica autoritaria, la práctica fácil de yo hablo, tú escuchas, yo digo, tú obedeces, ordena fácilmente un aula, pero no nos ayuda a cumplir objetivos importantes. Eso está en la estructura de nuestra personalidad y eso lo tenemos que cambiar, no solamente diciendo, sino haciendo y practicando. Alude también a cómo nos comportamos en el aula, cómo es el trato entre el profesor y el alumno, entre la profesora y las alumnas. Eso es muy importante. Se respetan. El profesor es capaz de mirar a los ojos a un alumno y escuchar lo que está diciendo. Somos capaces de saber los nombres de nuestros alumnos y nuestras alumnas, saber qué les emociona, qué les aburre y esas cosas. Esa práctica cotidiana que establece comunicación y confianza hay que replantearla. Y no es un tema teórico, es un tema del día a día. No es que hoy día tengo la pose de hacerlo bonito, es que tiene que ser cotidianamente practicado en nuestra aula y también, por supuesto, en la familia. Ello representa un desafío pedagógico importante. Significa saber cómo aprenden los otros, conocerlo y poderlo instrumentalizar a través de actividades de aprendizaje que nos hagan pasar del propósito de hacer una enseñanza ciudadana a la práctica y al aprendizaje efectivo de cómo esa práctica ciudadana se incorpora a la vida de las personas. Eso implica también una disponibilidad de información adecuada y recursos. Es imposible hacer bien el trabajo si no disponemos de información. Necesitamos diagnósticos, investigaciones, bibliotecas, bibliografía, periódicos. ¿Cómo vamos a hacer bien un trabajo acerca de, por ejemplo, cultura ambiental o de vida saludable si es que no hay información de buena calidad a la cual el maestro o la maestra pueda acudir tanto para ilustrar a sus alumnos y alumnas como para motivarlos? Eso es un desafío importante y que lamentablemente es un bien escaso en nuestras en todas nuestras escuelas. El desafío de la educación es este. Esos son los resultados de la prueba de sexto grado de primaria en la prueba de 2004. Solo 12% de niños y niñas a nivel nacional alcanza el nivel suficiente en la comprensión de textos. Por si eso fuera poco, cuando hablamos de escuelas urbanas estatales pobres, es la mitad, solo el 5.9%. Y si hablamos de escuelas rurales, solo 2.3%. Es decir, 2 de cada 100 niños cumplen el objetivo de aprendizaje. Comprensión de lectura es solo un ejemplo. Quizá el más dramático, pero es solo un ejemplo. Eso lo pueden trasladar ustedes a las otras capacidades que nos proponemos abordar en la escuela. Por eso, cerrar la brecha de desigualdad y lograr buenos aprendizajes son los desafíos que tenemos que lograr. En tal sentido, el proyecto educativo se plantea, pues, como un instrumento para que el gobierno o los gobiernos tengan un conjunto de políticas que los implementen de un marco estratégico para decisiones educativas. Es decir, un instrumento para que el gobierno actúe en perspectiva de Estado en función a la educación y le marca un derrotero que se construye además de manera dialogante entre el Estado y la sociedad civil. Este proyecto educativo, la siguiente por favor, se organiza en torno a una visión
que aborda los niveles individuales, colectivos y de relación con el medio ambiente de las personas. No voy a desarrollarlo todo porque no me va a dar el tiempo. Son 6 grandes objetivos estratégicos. El primero propone equidad, el segundo, cómo producir calidad en los centros educativos, el tercero, un conjunto de políticas para mejorar el magisterio peruano, el cuarto está enfocado a repensar la gestión que nos ayude a organizar recursos y objetivos, el quinto a la educación superior y el sexto a involucrar al conjunto de la sociedad. Estos 6 objetivos se despliegan luego en un conjunto de políticas y en un conjunto de medidas que llegan a 33 políticas principales, 47 secundarias y más de 300 medidas de política. Entonces, desarrollamos pues vías más o menos claras de por dónde es el derrotero para conseguir una educación con equidad, con calidad, basada en un magisterio sólido y capaz de responder a su desafío, una gestión responsable, una educación superior a la altura del desarrollo del país y una sociedad que coadyuva a lo que se hace a la escuela y que también interacciona con ella. Pero además, este proyecto educativo, a la siguiente por favor, tiene un gran poder movilizador. Efectivamente se ha elaborado con trabajos de diálogo y consulta en las 26 regiones del país, con maestros, con estudiantes, con personas del sector productivo, empresarios, productores agrícolas, con sociedad civil, etcétera. Y felizmente en todas las regiones. Hemos hecho también un fuerte trabajo mediático, hemos podido comprometer mucho a los medios de comunicación. Hoy por hoy ya en las regiones tenemos también proyectos educativos, en 16 de ellas están culminando el proceso y también con su respectiva ordenanza regional. En tercer lugar, si me ayudan con la siguiente lámina, el proyecto educativo también propone un estilo de gestión pública. Es decir, no solamente se trata de tener derroteros, no solo se trata de movilizar a la sociedad y sus instituciones, sino también de imaginar un estilo de gestión pública que nos lleve con una lógica de Estado otra vez a hacer ejercicio del gobierno en torno al gran objetivo nacional, en este caso, de mejorar la educación. La primera gran idea, aunque parezca obvia, es imaginar que la gestión se realiza para que las personas que están en el proceso educativo aprendan. Niños, niñas, jóvenes, adultos. Es decir, nos organizamos para garantizar el aprendizaje. En segundo lugar, que siempre imaginamos el conjunto de políticas que nos ayudan a alcanzar ese objetivo. No es imposible imaginar un proceso educativo, un aula con unos estudiantes y un profesor o profesora que además no tenga eso. El aula, que no tenga unos muebles básicos, que no tenga una currícula, que no tenga unos textos, que no tenga un material educativo. Si alguna de esas cosas falla, el proceso va a cojear y se va a disminuir mucho la eficiencia del esfuerzo. Y a ello debemos agregar que necesitamos que los niños y niñas o los estudiantes vengan en unas ciertas condiciones al proceso educativo, que vengan alimentados o que vengan pudiendo haber leído lo que tenían que leer, si hablamos de educación universitaria, etcétera. Necesitamos trabajar de manera intersectorial, la educación no se agote en el sector de educación. Necesitamos que los chicos estén sanos, alimentados, que estudien en escuelas limpias y saludables. Necesitamos que su comunidad sea creativa y culturalmente estimulante. Necesitamos también articular los actores dentro del gobierno. A veces no se hace la suficiente coordinación entre las mismas oficinas del ministerio, de la dirección regional o de la propia escuela, con los otros niveles del Estado, la dirección regional con el ministerio, con la UGEL, con la institución educativa. O no hay coordinación entre la educación inicial, básica, la superior, y ya no vamos a decir entre lo que pasa entre la sociedad y la educación. Y por último, es una gestión que desarrolla movilización. Desarrolla movilización porque quiere estar siempre en contacto con la lógica de la población a la que va a servir, con sus aspiraciones, con sus deseos, con sus demandas, con sus proyectos de desarrollo, tanto los individuales como los societales en su comunidad, en su región, en su país. Estamos hablando, pues, de cómo el Estado y el gobierno son capaces de fijar los grandes objetivos y las políticas que organizan una acción del Estado, en este caso la
mejora de la educación, que es capaz de movilizar el conjunto de actores, instituciones y recursos que tienen en toda la sociedad para lograr el objetivo, e imaginar una lógica de gestión e implementarla para lograr los objetivos. Veamos ahora en qué situación nos encontramos. El proyecto educativo nacional ha sido ya adoptado como una política de Estado por el Acuerdo Nacional. Tenemos un acuerdo y también ha sido oficializado por resolución suprema. Si seguimos avanzando, por favor. Esta lógica nos permite imaginar un rumbo hacia la consecución de los 6 objetivos y la necesidad de organizar este primer tramo en este periodo gubernamental. Eso implica, pues, imaginar cómo vamos a iniciar el proyecto educativo nacional. La idea de que se haya convertido en ley implica que este proyecto educativo no es el deseo de alguien, la buena intención de alguien, sino que es vinculante. Es decir, debe ser tomado como marco estratégico de la acción del gobierno, del Ministerio de Educación, las direcciones regionales, los gobiernos regionales y todos cuantos querramos participar en la educación. Y el hecho que haya pasado por Acuerdo Nacional nos permite darle viada, no solamente en este gobierno, sino en los 3 gobiernos siguientes. Estamos, pues, ante un proyecto educativo nacional que es política de Estado, mira hacia el futuro y mira más allá de un gobierno y que es vinculante porque así ha sido establecido mediante las normas que el país tiene para ello. Imaginemos ahora cómo es el proyecto educativo puesto dentro de la gestión pública. Una cosa es marcar los derroteros, una cosa es marcar las políticas que ordenan el proceso, pero otra cosa es ponerlo en la lógica de gestión. Ponerlo en la lógica de gestión significa que el Ministerio de Educación fija unos lineamientos para su periodo gubernamental con unas prioridades en función de los objetivos estratégicos y reconfigurando o imaginando planes, programas y presupuestos para lograr esas prioridades. Se necesita también adecuar los instrumentos de planificación del Estado. El Estado tiene un conjunto de instancias de planificación que deben retrabajarse en función de estos objetivos. Lo propio necesitamos que se haga en los gobiernos regionales y locales. Igualmente, esto demanda de una agenda legislativa que implica que desde el Congreso empecemos a aprobar algunas leyes y dispositivos o que se haga una fiscalización en función de esos objetivos. Hoy por hoy tenemos en la agenda legislativa, ya en el Congreso, en la propuesta de ley de carrera pública magisterial. Nos parece que también debemos revisar el marco legal para descentralización. Este estado de cosas nos plantea algunos retos y tareas para que el proyecto educativo nacional, más allá de un lindo documento, sea un instrumento útil y efectivo para lograr el cambio educativo. Esto tiene que ver, primero, con lo que se hace a nivel público propiamente dicho, que ya lo habíamos revisado hace un momento. Tiene que ver también no solo con lo que se hace desde el Estado hacia la sociedad, desde sus instrumentos, sus planes, sus programas y sus directivas, sino también de lo que pasa en la sociedad. El proyecto educativo tiene que llegar a cada familia, a cada aula, a cada escuela y a cada comunidad. Y eso quiere decir una gran labor de divulgación, de información, de sensibilización. Todos debemos querer hacer el proyecto educativo nacional. Es un tema intelectual, pero también tiene que ser de sensaciones. Debemos saber cómo se hace, debemos poder hacerlo, tener capacidades institucionales, financieras, etcétera, y hacerlo. E implica involucrar cada vez más aliados que pueden y deben ayudar a debatir y deben comprometerse. Proponemos a todos pasar del debate para consensuar ideas a el debate para establecer compromisos y acciones de cada uno de los actores que deben estarse involucrando. La siguiente gran tarea que corresponde es lo que se llama la vigilancia ciudadana, que nos debe permitir trabajar de manera organizada. Para ello hay que producir indicadores. ¿Cómo está progresando la educación? Solo lo sabremos si somos capaces de producir indicadores en función de los objetivos que estamos proponiendo, que producir mecanismos, tanto técnicos como políticos, y generar y visualizar claramente quiénes son los responsables del seguimiento.
Para este caso, la ley establece que es el Consejo Nacional de Educación en el ámbito nacional, los COPARES en el ámbito regional